Exigir que vaya un juicio político porque no están haciendo bien la justicia, están utilizando la justicia para instrumentalizar a las políticas de los gobiernos de turno. Bienvenidos a Clic Ecuador. En esta ocasión tenemos la presencia del líder de la CONAE, Leonidas Issa. Veamos. ¿Saben cuánto calcularon? Que habían puesto 18 millones a 20 millones de dólares para la movilización del movimiento indígena. Se puede imaginar, ecuatorianos, no podemos insultar a la dignidad del pueblo que se puso de pie porque no se han resuelto los problemas más básicos de la sociedad. Solo miremos, ¿acaso que el movimiento indígena ha venido solitos a Quito? Aquí Quito se levantó, Quito se llenó de dignidad y se puso de pie. Por ello los actos de solidaridad en cada barrio, en cada cuadra, gracias, Dios le pague, que llegaron con comidita, llegaron con un cafecito, con un pancito, porque no era la lucha del movimiento indígena, sino la lucha de la mayoría de los ecuatorianos. El estar en la ciudad, que haya incrementado el precio en 30-40% de una libra de azúcar, de un aceite, y si no salimos a luchar, eso sí seguía incrementando. ¿Acaso que nosotros venimos porque solo sentimos en el campo? No, aquí en las grandes ciudades también hay gente que no puede acceder a la alimentación. Hay más de 2 millones de ecuatorianos que no pueden comer 1-2 veces en el día, máximo 1, y saltando en este caso las comidas que corresponden. Por ese problema levantamos, y el gobierno nacional que dijo, hemos sido pagados por el narcotráfico, cuando él, sabiendo hace un año, sabía que estaba involucrado sus allegados, sus familiares y además de eso sus ministros, que en este caso empezaron a salir, ¿no es cierto?, cuánto costaba, 1,5 millones, 3 millones, 7 millones. Se puede imaginar eso como una conducta normal en la gobernabilidad de este país. Por ello creo firmemente que la política hay que resignificarla, la política hay que limpiarla, la política hay que dignificarla, porque si no, cuando aparece la política, igual que corrupción, nadie quiere hacer política. Por eso invito a la nueva generación que debemos meternos las manos, meter todas las ideas para realmente ir limpiando el quehacer político en este país. Leonidas, en la consulta popular, varias de las preguntas, obviamente estratégicamente armadas, una de ellas a sacar a los delincuentes. Sin embargo, no es caer en contradicción lo que está pasando con el gobierno, que claro, se ha visto involucrado tanto con la mafia albanesa, y bueno, a ustedes, tanto al movimiento indígena, a los sectores sociales, pero eso es una contradicción, ¿o cómo lo ves tú? Sí, primero hay que recurrir a lo que intentaba el gobierno nacional sobre un momento tan delicado para los ecuatorianos. Uno tiene que preguntar, ¿por qué llegaron a las masacres en las cárceles? Si hay una constante en el manejo del narcotráfico, según las Naciones Unidas, más de 5.000 millones de dólares por año recrea en el Estado ecuatoriano. Uno pregunta, ¿acaso que esto empezó en este año? ¿Acaso que empezó en el 2021 y por eso han incrementado los niveles de crímenes en las cárceles? No, ahora entendemos por qué. Porque al tener territorios controlados por las mafias continentales, ¿no es cierto?, ahora estaba en disputa con nuestro territorio, pero con mafias que estaban fuera del continente, ¿cierto? Con mafias europeas. Entonces hay una disputa del control, ya no solo de la venta, ya no solo de paso, sino también, en este caso, de producción. Entonces uno pregunta y uno dice, ¿será que hicieron hasta de manera premeditada, en este caso, ¿no es cierto?, para poner como un anzuelo que la gente tenga miedo y acabaron en enfrentamientos de las mafias? ¿No será eso? Porque uno analiza, pues por favor, si queremos asfixiar al narcotráfico, asfixie el origen y a dónde van a parar los recursos. Si hay 5.000 millones de dólares, yo pregunto, ¿serán esos pobres muchachos analfabetos que no tienen un trabajo, que no han podido acceder a las universidades en los suburbios de Guayaquil, que están echando tiros entre sí mismos, ¿será que ellos tienen los 5.000 millones de dólares? No, ahora se entiende sobre el informe. Está recreado en el sistema económico del Ecuador. ¿Quiénes sostienen? Los grandes grupos económicos y muchos de ellos vinculados al sistema financiero. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Si no, las Naciones Unidas diría que tenemos menos involucramiento de la economía en el Ecuador. Eso es el informe que viene de las Naciones Unidas. Por eso yo creo en la consulta que se llevó la primera pregunta, se intentó tomar como anzuelo que la gente tome sobre los problemas que hemos enfrentado, las masacres en las cárceles,
que eso es de asustar. Salimos a las calles, hay un enfrentamiento, hay muerte de hermanos ecuatorianos, si estarán o no estarán vinculados. Bajo miedo en esta coyuntura, en un momento tan delicado, se pretendió pasar esta consulta. Y ahora vayamos, ¿realmente se resolvía ese problema? No se resolvía. ¿Por qué? Porque solo podíamos, si queremos realmente decidir soberanamente, era la expulsión. No se planteó la consulta a la expulsión. En este caso se podría decir, ¿está de acuerdo que podamos expulsar a los narcotraficantes, a los vinculados en el crimen organizado? No, eso no preguntó. Se preguntó sobre extradición. Y la extradición no va sobre la decisión del país de origen. En este caso de nosotros. No podemos decir, vamos a extraditar a tal persona. No, viene la extradición en el entendido conceptual. La extradición viene desde un tercer país que solicita a los involucrados, ya sea por una acción en el país de origen o que haya generado efecto en el país que está solicitando la extradición. En otras palabras, si no pedían los países fuera de nuestro territorio, seguíamos teniendo los delincuentes que tenemos acá. No pasaba nada. Ahí tenemos la experiencia de Estados Unidos, México, 35 años firmados. Ahí tenemos la experiencia de Estados Unidos, Colombia, más de 30 años así mismo. No son solo consultas que han llevado en sus países, sino son acuerdos binacionales firmados para resolver el problema del narcotráfico. ¿Y ustedes han visto que han resuelto el problema del narcotráfico en México y Colombia? No, son tremendamente, operan una fuerza tremendamente poderosa en estos países, que han incrementado hasta 3, 4 veces de los presupuestos para el manejo de seguridad interna de estos países, pero no han resuelto. Entonces ahí viene la conclusión. Metas bala, metas militares, metas policía, no va a resolver el problema del hambre. Entonces, para que no sea un caldo de cultivo del narcotráfico, resolvamos el problema más inmediato de la gente. Demos educación a los jóvenes, demos más presupuesto. Lo que recuperamos de los impuestos, traslademos a los gobiernos seccionales que están más cercanos a la gente. Generemos empleo, solo ahí vamos a acabar con el caldo de cultivo y acabaremos, en este caso, en un proceso prolongado, acabaremos, en este caso, con todo el problema del narcotráfico y la inseguridad. Dentro de estos casos de corrupción, pues ya se ha visto allanamientos. Algo histórico también es el allanamiento a la misma Carondelet. ¿Qué es lo que se piensa desde el movimiento indígena? Porque también ya se instaura la Comisión Ocasional de Investigación para tratar estos casos, para seguir investigando sobre estos casos de corrupción y que involucran obviamente a personajes cercanos al gobierno nacional. ¿Qué piensa el movimiento acerca de este tema? Imagínense cómo podemos, en un sistema democrático, en un país donde nuestro representante por elección popular esté, en este caso, ¿no es cierto?, en plena luz del día, investigada por la Fiscalía, metiendo a Carondelet. Si miramos lo que pasó en el Perú, no fue por narcotráfico, no fue por vínculos con las mafias. Ustedes miraron que entró la Fiscalía, en este caso, a la Casa de Gobierno en el Perú. ¿Qué significó esto? Provocó un desequilibrio en el poder. Finalmente el presidente, que legítimamente también fue elegido, está en este momento en la cárcel. ¿Por qué? Porque la Fiscalía demostró, supuestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, actos vinculados a procesos ilegales en el Perú, supuestamente. Por ello, aquí en el Ecuador, en cambio, no ha pasado nada. Más bien se ha puesto cortinas de humo para trasladar la atención de lo que está pasando en Carondelet, traspasar a otro escenario. Y por ello me parece importante, aquí hay mecanismos jurídicos, mecanismos constitucionales, mecanismos democráticos en este país. Si hay un acto ilegal, ilegítimo, propinado por las autoridades o por cualquier ciudadano, pues lógicamente se tiene que aplicar. Imagínense, a mí mismo, el día de ayer me convoca la Fiscalía General de la Nación. Ya en este momento yo ya tengo 18 procesos judiciales. Cuando los ciudadanos de a pie, que hemos llevado un proceso de lucha así, nos han convocado, hemos ido en la primera que nos llama la Fiscalía. Pero ¿cómo es que un presidente de la República, con total impunidad, llama para Pandora Papers? Jamás se fue. Ahora que llama sobre las investigaciones en Carondelet, jamás se ha ido. Entonces, aquí en este país hay la justicia para
ciudadanos de a pie, de segunda, para ciudadanos de corbata, que serían de primera. No puede funcionar el sistema de justicia en este país de esta manera. Por ello creemos importante que aquí en el país la justicia se utiliza como presión política. ¿Cómo es que ahora que estamos en estas perspectivas de impulsar incluso los mecanismos jurídicos en la Asamblea Nacional y resulta que la Fiscalía General de la Nación nos convoca a un nuevo procedimiento jurídico en este país? ¿De qué me están acusando y lo peor de todo, utilizan instancias del mismo movimiento indígena? Un señor Peñafiel, que en este caso, que se atribuye a una cuestión de justicia indígena, donde pone estos elementos que lleve la investigación. ¿Acaso no será la metedura de mano de la misma Fiscalía? ¿No será que tendremos que llevar a exigir que vaya un juicio político? Porque no están haciendo bien la justicia, están utilizando la justicia para instrumentalizar a las políticas de los gobiernos de turno.